Bueno, vamos a ver una de mis funciones favoritas, que es la función buscar B. Viene de búsqueda vertical. Esta es un poco la definición. Dice, busca un dato puntual en una base de datos que esté ordenada. ¿Tá? Después esto igual lo vamos a ver que es medio, no es tan así. Pero pensemos en una base de datos. Puede ser, por ejemplo, nombres, apellidos. Y pensemos lo siguiente. Puede haber dos Juan, indudablemente puede haber dos Juan Pérez, puede haber dos Juan Pérez que vivan en la misma dirección, ya es más difícil eso, pero en base de datos muy grandes los datos tienden a repetirse. Por eso hay algo que se llama ID o ID, que es un dato único, que va a ser lo que lo va a identificar. Pensemos, por ejemplo, que nos identifica a nosotros como persona. La cédula de identidad es un número único. La cédula sería un ID o un ID. Si nos agarramos un ticket cualquiera de lo que sea, van a encontrar algún número único, que es el número de boleta, o si agarramos una eh, hacemos una extracción, un depósito bancario y nos da un ticket, va a tener un número de ID de transacción. Eso que lo hace único dentro de un universo de cosas que son las bases de datos. Bueno, eso es algo clave para entender cómo funciona esta función de buscar B. Dado un dato puntual, yo por ejemplo digo, bueno, algo puntual es la cédula, el número de cliente. Es muy frecuente que si ustedes llaman a un servicio de X, hola, sí, no, me pasó tal cosa. Lo que primero que te van a preguntar es, eh, bueno, dígame su número de cliente. Está comprobado que uno se acuerda, sobre todo en momentos críticos, más que nada de su cédula. Por eso no se usan tanto los números de socio ahora como se usaban antes. Se comprobó que la cédula, así hayas tenido un momento medio choqueante, como puede ser, no sé, llamás a la emergencia o tuviste un choque, lo que sea, bueno, de tu cédula te acuerdas más fácil. Entonces, busca un dato puntual en una base de datos ordenada. Estamos viendo un poco el contexto, ¿no? La matriz o base de datos debe estar ordenada por el criterio al que llamamos dato conocido. Esto significa que debería estar ordenada por cédula, o por número de cliente, o por número de producto. Les repito que esto no es tan así ahora porque se le agrega un parámetro al final que se llama falso y que puede estar la base de datos desordenada y va a funcionar igual. Esto es importante, la sintaxis, vean bien. La función dice buscar B, abro paréntesis, como toda función comienza con igual, dato conocido, después vamos a ver qué es, pero eso es lo que yo conozco, dónde está el dato que yo conozco, la cédula, o el número de cliente, o el número de socios, dónde está. Siempre, eso está fuera de la base de datos, pero vamos a ver, punto y coma, o separador de listas que tengan. Base de datos ordenada, punto y coma, número de columna buscada, y ahí terminaría la función. Nosotros vamos a ver que se le agrega un parámetro que es punto y coma falso y que esto de ordenada no tiene por qué ser así. Pero vamos a verlo ahora en la práctica. Lo que me importa ahora más que nada es un poco el contexto de dónde se usa la función buscar B y vamos a ver ahora en la práctica qué tal es eso. Esperen un poquitito acá. Bueno, veamos este ejemplo. Tenemos nombre, desempeño, conducta, puntualidad y observaciones. Bueno, vamos a suponer que yo me interesa, quiero saber de esta persona qué sacó en puntaje de conducta, disponibilidad o desempeño. Tenemos el nombre y acá puede pasar que haya más de una Ana. Entonces yo le voy a agregar una columna. Acá me voy al encabezado, clic derecho, insertar. Y acá voy a poner, por ejemplo, este número de postulante, ¿no? Voy a poner la palabra postulante. Entonces, tengo el 1, el 2, hago la serie y ahí arrastro y suelto. Entonces, yo sé que, por ejemplo, Juan es el postulante número 2. Ese va a ser mi dato conocido. Eso va a ser lo que yo conozco. Entonces, vamos a poner en alguna parte de la planilla donde va a estar hecha la consulta. Voy a poner, por ejemplo, postulante, ¿no? No tiene, obviamente acá lo estamos viendo, pero se supone que es una base de datos grande. Y acá quiero saber de ese postulante, por ejemplo, la conducta. Que esto después de un par de ejemplos resulta muy sencillo, ¿eh? Es bastante sencillo. Entonces, dado un dato conocido,
para que sea más entendible. Bueno, y acá voy a hacer la primera función buscar B. Vean, igual buscar B, abro paréntesis. Dato conocido, ¿dónde lo estoy buscando? Es la referencia a la celda donde lo estoy poniendo. En este caso es B9. Recuerden que es fuera de la base de datos. De coma. O sea, está en B9 el dato conocido. ¿Dónde lo estoy buscando? Punto y coma. Ahora viene la base de datos o matriz. Es toda la base de datos. Toda la base de datos. Va desde A1, en este caso, hasta G5. Punto y coma. ¿Qué columna estoy buscando? En este caso es el nombre del postulante. La columna es la número 1, 2, 3, 4. Acá tenemos que tener cuidado porque a veces la gente pone A, B, C. No, es 1, 2, 3. Y lo otro es la columna dentro de la base de datos. O sea que esta sería la columna número 2. Y después le voy a poner el parámetro falso porque esta columna, bueno, en este caso esta base de datos está ordenada. Pero si no estuviese ordenada tenemos que ponerle falso para que la encuentre. El falso no lo piensen mucho, simplemente lo ponemos al final. Después vamos a argumentar bien ese último parámetro. Aprieto Enter y me da Juan. 1, me tiene que dar Ana. ¿Ven? Dato conocido. 3, Luis. 4, Carmen. Esta es la primera función buscar B que estamos viendo como ejemplo. Dato conocido que está en B9. La base de datos o matriz. El número de columna que estoy buscando, que es el nombre. Y después el parámetro falso. Voy a hacer lo mismo para conducta. Igual, buscar B. Abro paréntesis, dato conocido está en B9, punto y coma, base de datos es la misma, punto y coma. Estoy buscando en este caso la conducta, es la columna número 1, 2, 3, 4, 5. Está en la quinta columna dentro de la base de datos y después el parámetro falso. Ahí está. Vean que cuando aprieto Enter me va a dar la conducta de ese postulante. ¿Está? Acá se los voy a mostrar, por ejemplo, Carmen sacó 8, Ana sacó 10 de conducta, Luis sacó 8, y así están, el que quiera sacar foto o ver, así es como está la función buscar B y los parámetros que tiene. Dato conocido, base de datos, número de columna que acá varía y el parámetro falso. ¿Es copiable? Sí, muchas veces es copiable, pero ahí tenemos que entrar a verlo de referencias absolutas y fijarlas. Después vemos el ejemplo de eso. Cópiense si quieren esto o le sacan una foto y después lo pasan a papel o cuaderno y este es un primer ejemplo, de función sí, perdón, de buscar B que vamos a tener acá. ¿Bien? Bien, vamos con otro ejemplo para ver que no necesariamente tiene que ser un código numérico. Por ejemplo, yo quiero saber las ventas de febrero, ¿tá? O del mes que yo quiera. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, puedo poner febrero y acá me tiene que dar que se vendieron, hubo la venta de 1500. Entonces la consulta se haría de esta manera. Igual buscar B, abro paréntesis. ¿Dónde está el dato conocido? En E9, fuera de la base de datos. Voy a ser reiterativo con eso. Punto y coma. ¿Cuál es la base de datos? Desde A1 hasta C4. Punto y coma. ¿Dónde está la venta? Lo que estoy buscando, la columna número 2. Está mes, ventas, gastos. Número 2. Y después el parámetro falso. Falso. Cierro paréntesis, le doy Enter con fe y me va a dar la venta de febrero. Para gastos, bueno, hagamos igual, buscar B, abro paréntesis, dato conocido es el mismo, punto y coma, la base de datos es la misma. ¿Y qué columna estoy buscando para gastos? Es la 1, la 2, la 3. Punto y coma, falso. Cierro paréntesis y me da. ¿Tá? Vean, enero, si pongo febrero, me sale que entraron 1500 y se fueron 400. En marzo entraron 1400 y se fueron 600. Si yo pongo, por ejemplo, un mes que no existe acá, julio, me aparece este mensaje. Este mensaje significa que no hay datos con respecto a esa consulta, no existe.
Ese es ese numeral NA. Y eso tiene que ver un poco con el